El ejército estadounidense ha atacado una base de los hutíes donde estaban posicionados misiles antibuque para ser disparados contra los barcos que cruzan el Mar Rojo frente a Yemen. Estados Unidos determinó que los misiles suponían una amenaza inminente para los buques mercantes y navales estadounidenses en la región y los atacó en defensa propia. Por su parte, los rebeldes hutíes dijeron haber alcanzado un buque estadounidense, información que el Pentágono niega. A pesar de estas acciones, los hutíes siguen atacando buques en el sur del Mar Rojo y confirman que solo los barcos chinos y rusos podrán transitar sin ser agredidos. La administración Biden ha vuelto a incluir a los hutíes en la lista de terroristas, decisión celebrada por los rebeldes. Las sanciones que acompañan a esta designación formal pretenden separar a los grupos extremistas violentos de sus fuentes de financiación. Netanyahu lo tiene claro. Se opone a la creación de un Estado palestino. Su principal aliado no está de acuerdo. Es el único camino para resolver los conflictos en la región. Israel no está dispuesto a pasar por esta resolución y continúa su ofensiva en varios puntos del enclave. Asegura que ha eliminado el 70% de los regimientos de Hamás en Gaza. Estas imágenes muestran su último hallazgo: armas, cohetes y proyectiles escondidos en los túneles que posteriormente han demolido. También esta fábrica, el corazón de la industria armamentística de Hamás. Continúan también las tensiones en el Mar Rojo. Seguiremos atacando barcos vinculados a Israel, advierte el líder de los rebeldes hutíes. No nos dan miedo, asegura, tras reconocer el ataque con misiles a un petrolero estadounidense, el tercero esta semana. Es su forma de apoyar a Hamás y su respuesta a los bombardeos de Washington. Biden confirma que continuará con estos ataques defensivos, aunque reconoce que no están funcionando o no consiguen detener a los hutíes de Yemen. Tampoco se detienen los ataques entre Irán y Pakistán, aunque ambos estados dicen lo mismo, que mantienen buenas relaciones y que el intercambio de bombardeos de las últimas semanas tenían objetivos terroristas. Irán y Pakistán se han atacado mutuamente en los últimos días, un enfrentamiento justo cuando toda la región está en máxima tensión por la guerra de Gaza. ¿Pero qué tiene que ver la guerra de Gaza? ¿Qué pinta Pakistán ahora en este conflicto? ¿Estamos al borde de otro estallido bélico? La propia televisión iraní confirmó el ataque. Para poneros en situación, primero, Irán lanza misiles y drones hacia la provincia pakistaní de Baluchistán. Dice que contra bases del grupo armado islámico Jaish el-Adl. En menos de 48 horas, Pakistán responde y bombardea Sistán Baluchistán, en Irán. El resultado: mueren varias mujeres y niños. Los ataques estaban supuestamente dirigidos contra la insurgencia baluche. Los baluches son un pueblo sin Estado, mayoritariamente musulmán suní, de entre 15 y 20 millones de habitantes que se reparten en una superficie del tamaño de Francia, entre Afganistán, Pakistán e Irán. De hecho, en los tres hay regiones que llevan el nombre de Baluchistán. Hablan una lengua irania, cercana al kurdo, y viven en una zona de gran riqueza mineral, pero están marginados de la vida política y económica de sus respectivos países. Reclaman mejores condiciones de vida y una mayor autonomía. Los enfrentamientos entre la insurgencia baluche y el ejército pakistaní o la Guardia Revolucionaria de Irán vienen de años, pero esta vez han traspasado fronteras. Además, llama la atención que los ataques de ahora hayan sido en suelo vecino y sin avisarse antes. Aparentemente, Islamabad y Teherán tienen buena relación, hacen maniobras militares conjuntas y públicamente se llaman amigos. Sin embargo, es una relación complicada. Compiten por el control económico en el Índico y les sobrevuela la sombra de Arabia Saudí, con buenas relaciones con Pakistán, pero archienemiga de Irán, que por cierto es una teocracia chií. Y muy importante, hay que añadir el componente religioso o ideológico. Mientras que la insurgencia baluche en Pakistán es de corte nacionalista y secular, la de Irán está formada por movimientos yihadistas.
Teherán cree que las bases de los grupos que amenazan su seguridad están en Pakistán y que reciben ayuda del gobierno. Por su parte, Islamabad lleva años quejándose de que su propia insurgencia baluche tiene un santuario en Irán. No parece descabellado pensar que como Estados Unidos e Israel están más pendientes de lo que ocurre en la franja y en otros frentes como el del Líbano o el Mar Rojo, Irán se haya animado a hacerse el fuerte y a reforzar su papel de líder en la región. También está el argumento de la venganza de Irán. Los yihadistas baluches mataron a varios comandantes de su guardia revolucionaria. Y no olvidemos el doble atentado en la ciudad de Kermán, que reivindicó el Estado Islámico. Lo que viene ahora se puede interpretar por la naturaleza de los ataques. Irán ha querido hacer una demostración de fuerza más en la zona y Pakistán ha dejado claro que no lo va a dejar pasar, aunque su respuesta no haya ido contra las autoridades de Teherán. Los dos reafirman sus buenas relaciones y se llaman amigos y hermanos, tanto como dos países fuertemente armados que se lanzan misiles. Irán tiene grupos, apoya grupos que actúan en Pakistán y Pakistán tiene grupos que actúan en Irán. Por eso es que el día 16 de enero Irán decidió atacar el territorio pakistaní, precisamente a las tropas sunitas baluchíes que operan en Irán, luego de un ataque de este grupo a oficiales en una comisaría que causó 11 muertos. Esa es la razón principal del ataque de Irán. Tanto Pakistán como Irán están en una posición opuesta a la de Israel. En este caso no veo una influencia, excepto por derivar atención y recursos militares a esa zona por parte de Irán, pero más allá de eso no le encuentro ninguna vinculación directa. En el caso de Irán está expandiendo sus conflictos como respuesta a una serie de disturbios internos y de malestares provocados por una situación económica derivada del militarismo del régimen teocrático. En el término de los últimos 10 años, el ingreso per cápita a causa de esta beligerancia de Irán se ha reducido a la mitad. Entonces, la respuesta que está encontrando Irán para sus problemas internos es expandir y llamar una yihad religiosa para ocultar los problemas reales que atraviesa el país. Abrimos revista de prensa en Medio Oriente con el ataque de Pakistán contra Irán, supuestamente contra posiciones de combatientes, una escalada de tensiones en la región que medios nacionales e internacionales recogen bastante. Iniciamos con Al Jazeera, que titula Ataques entre Pakistán e Irán en vivo. Al menos 9 muertos cerca de la frontera sureste de Irán. Y bueno, hace referencia a estos ataques que decías como represalia de Pakistán contra Irán. Recordemos que el martes Irán atacó posiciones supuestamente terroristas y dejó a 2 niños muertos. El ataque de Pakistán también sería ahora supuestamente contra posiciones de combatientes terroristas independentistas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de este país dijo: hemos llevado a cabo una serie de ataques de precisión altamente coordinados y específicamente dirigidos. Haaretz, este medio de comunicación israelí con el que vamos a seguir, titula también: Pakistán ataca a Irán como represalia, y destaca las palabras del Ministerio de Exteriores también pakistaní, que dijo: el objetivo de estos ataques son preservar la seguridad nacional y no pues atacar a Irán. Y otro analista y el exministro de Derechos Humanos de Pakistán dijo: ¿cómo puede pasar esto entre países hermanos y musulmanes? También destaca este artículo de Haaretz la voluntad de resolver el asunto por parte de Pakistán y su llamado a soluciones conjuntas contra el terrorismo para que no haya estos malentendidos en un futuro. News International, este medio pakistaní, titula: drones, cohetes y municiones utilizadas para atacar escondites del BLA y el BLF en Irán, el ejército de Pakistán. Bueno, pues dice que este ataque contra terroristas responsables de ataques recientes en Pakistán tuvo también una precaución por parte del ejército pakistaní para evitar daños colaterales, lo que entenderíamos como muertes civiles. Y también cita al ejército, que dijo: de cara al futuro sería muy interesante el diálogo y la cooperación prudente también para resolver estas condiciones, estas cuestiones bilaterales. En este caso no fue así, pues recordemos por el ataque de
el martes. Además, este medio asegura que Pakistán intentó contactar con el gobierno de Irán para advertir sobre la presencia de estos terroristas independentistas y no obtuvo ningún tipo de respuesta. Muchos medios como The Times of India se han preguntado, y probablemente nos preguntamos todos también, ¿es posible que todo esto termine en una guerra regional en Medio Oriente? Sí, es una pregunta, Francisco, que está resonando mucho y por eso The Times of India nos trae este artículo que titula Irán ataca a Pakistán, Estados Unidos bombardea a los hutíes, ¿se abrirá la puerta del infierno en Medio Oriente? Una pregunta, como decíamos, muy repetida y que preocupa a muchos. Bueno, la lucha contra el terrorismo por parte de Irán, Francisco, ha sido algo habitual, pero este ataque contra Pakistán, este medio lo destaca como una escalada sin precedentes. En su defensa, Irán también ha dicho que el ataque no era contra Pakistán en sí, sino contra el grupo terrorista. ¿Por qué es tan importante esto también, Francisco? Recordemos que Pakistán cuenta con armamento nuclear y bueno, que Irán también está en proceso de desarrollo, entonces una escalada podría ser muy fatídica. Recordemos que también en paralelo tenemos los ataques a inicio de esta semana de Irán contra Siria y contra el Kurdistán iraquí y también los enfrentamientos muy sonados de Estados Unidos contra los hutíes. Desde el inicio de la guerra en Gaza, Francisco, Irán se ha mostrado ambiguo, según este artículo, y también ha manifestado la voluntad de no escalar este conflicto a nivel regional. Pero los ataques de esta semana podrían indicar un cambio en su postura. Bueno, es un peligro también como lo son estos ataques entre los hutíes y Estados Unidos, según destaca este medio, que cita a Murad Sididejae, que dice, este experto en asuntos internacionales, la continuación de tales incidentes podría abrir las puertas del infierno y conducir a una guerra más intensa con la participación del eje de resistencia, haciendo referencia a Hezbollah en Líbano, a Irán y a los hutíes en Yemen, en diferentes rincones de la región en contra de Israel y también de Occidente. La guerra de Israel se extiende más allá de la Franja de Gaza. Los ataques no cesan en la frontera entre Líbano e Israel, con los militares y funcionarios israelíes apelando a iniciar una guerra contra la milicia chií libanesa Hezbollah, aliado de Hamas. El ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Ben Gvir, dijo que ha llegado el momento de iniciar una campaña en Líbano. No sé cuándo será la guerra en el norte. Sé decirte que la probabilidad de que ocurra en los próximos meses es mucho mayor que en el pasado. Y las tensiones siguen también candentes en Yemen. Funcionarios estadounidenses confirmaron una nueva ola de ataques con misiles contra objetivos hutíes en Yemen, después de que Estados Unidos redesignara el martes a los militantes respaldados por Irán como organización terrorista y anunciara la imposición de nuevas sanciones al país que lleva casi una década sumido en una guerra civil y una profunda crisis humanitaria. Reconocemos la grave situación humanitaria allí, por lo que estamos tomando estas medidas para minimizar el daño a la población civil. Al mismo tiempo, seguimos dejando algo claro: los hutíes deben cesar los ataques contra buques mercantes o seguiremos preparados para tomar medidas adicionales si es necesario. Por su parte, un funcionario hutí calificó dichos ataques de comportamiento criminal y la milicia chií yemení respondió con disparos de cohetes contra un barco comercial propiedad de una empresa con sede en Nueva York en el Golfo de Adén. Las fuerzas navales no dudarán en apuntar a todas las fuentes de amenaza en el Mar Rojo y hará digo dentro del derecho legítimo de defender Yemen y continuar apoyando al oprimido pueblo palestino. Mientras que el ministro de Exteriores de Irán afirmó que los ataques del eje de la resistencia contra Israel terminarán si se detiene lo que considera un genocidio en Gaza, o de lo contrario la crisis se extenderá por toda la región. Teherán respalda militar y económicamente tanto a los hutíes como a Hamas y Hezbollah. Ha ocurrido a primera hora en un edificio de 4 plantas al suroeste de la capital de Siria, Damasco. Es una zona de seguridad donde hay varias sedes diplomáticas internacionales, entre ellas las embajadas de Irán o Líbano, aunque también hay inmuebles residenciales. También varias viviendas pertenecientes a la Guardia Revolucionaria iraní. Y según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, en el barrio viven los líderes del movimiento palestino Yihad Islámico y Hezbollah libanés.
En cuestión de segundos, los misiles israelíes descendieron de una manera aterradora y horripilante, con un sonido indescriptible. El edificio se derrumbó instantáneamente, los coches quedaron destrozados y los edificios demolidos. Es un crimen atroz, dice este testigo. De los 10 muertos, 5 eran miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, 3 comandantes. Irán ha culpado directamente a Israel del ataque y ha dicho que responderá en el momento y lugar apropiados. Estas muertes se producen tras el bombardeo del pasado martes de objetivos israelíes en suelo iraquí. Teherán es un aliado clave de Damasco en la guerra de Siria, país al que envía soldados y asesores militares y presta apoyo económico y político. Oriente Medio vive una situación de máxima tensión por la guerra en Gaza y en medio de repetidos ataques por parte de milicias proiraníes de Irak contra posiciones de Estados Unidos en el país y en Siria, además de los asaltos de los hutíes del Yemen contra navíos en el mar. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!